Pasamos a la última presentación de la primera parte de las presentaciones complementarias. El trabajo titulado Propuesta de reforzamiento de puentes de concreto mediante técnicas de pretensión exterior. Los autores son Ronald Torres, María Luisa Díaz y Duilio Marcial. El expositor es el ingeniero Ronald Torres, quien presentará desde el auditorio. El ingeniero Torres es ingeniero civil, egresado de la UCB, con maestría en Ingeniería Estructural y doctorado en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente investigador en el área de Patología y Rehabilitación de Obras Civiles, Instituto de Materiales y Modelos Estructurales INME de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, profesor de pregrado y posgrado en la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UCB, coordinador del Comité de Posgrado en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente. Bienvenido, ingeniero Ronald Torres. Ante todo, buenos días. Agradecer a la Academia Nacional de Ingeniería Hábitat, a los organizadores del comité, al profesor Naime Guadi, que realmente nos ha atendido muy bien, y a todos los integrantes del grupo de apoyo. Hoy vamos a hablar de la propuesta de reforzamiento de puentes de concreto mediante técnicas de pretensión exterior. Es un proyecto realizado en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales. Participamos 3 de sus profesores, profesora María Luisa Díaz, el profesor Duilio Marcial y mi persona. Y la siguiente. ¿De dónde surge realmente esta propuesta? La problemática se plantea por el incremento de las sobrecargas actuales en comparación con los parámetros de diseño de los puentes. Como sabrán ustedes, toda ingeniería evoluciona, toda normativa evoluciona. La sobrecarga sobre los puentes y las cargas impuestas por las normativas que se van generando normalmente evolucionan hacia una mayor capacidad. Sin embargo, los puentes ya existen. Esos puentes no evolucionan con las normativas. Esos puentes se quedan pequeños para la sobrecarga que se aplican. ¿Okay? La importancia exponencial creciente en el peso propio de las vigas con el incremento de las luces. Esos puentes resisten más carga, mientras tienen mayores luces, van a sufrir un impacto mayor. ¿Okay? Esos puentes están distribuidos por todo el país. Digamos que es la conformación de más del 70% de los puentes existentes. El método propuesto son ventajas del pretesado para lograr elementos longitudinalmente más esbeltos y livianos, reparaciones con aporte mínimo de materiales nuevos y por ende mínimo incremento de peso propio. Esas son las premisas que nos planteamos. ¿Qué es lo que queremos? Un sistema que nos permita reforzar los puentes, no solamente porque están afectados por algún tipo de patología, sino para incrementar su carga y que mantengan un periodo de vida útil adicional al que ya se diseñó. Velocidad de ejecución en la reparación con mínimas interrupciones de tráfico y lograr con relativa facilidad incremento de la capacidad de momento último de orden superior al 50%. Hablamos de ejecución rápida porque los puentes son sistemas de circulación, no podemos cerrarlos por periodos muy largos. Con eso impedimos el transporte de mercancía, transporte de personal, por lo tanto el sistema de reparación debería ser más o menos expedito. El objetivo, contribuir significativamente al mejoramiento de la seguridad vial del país mediante el desarrollo de una tecnología de pretensión exterior que permita en forma económica y relativamente rápida lograr la puesta en funcionamiento de una estructura de puente que esté afectada por efectos de sobrecarga excesiva, manifiesta por grietas y flechas de magnitud importante. Ya esto se presenta en los puentes que tenemos en el país. ¿Por qué no lo vemos? Porque nosotros circulamos por arriba. Solamente tienen que tomarse la previsión de detenerse un momento y ver por debajo. O pasar lentamente por un puente para ver los efectos de los problemas patológicos que presenta. Siguiente, por favor. La metodología es muy sencillo. Quisimos reproducir lo que sería un puente de concreto armado normal de los que se realizaron en el país. ¿De qué constaban normalmente? De vigas pretensadas o potensadas que se colocaban en el sitio, después se colocaba un encofrado para vaciar un tablero de circulación.
Entonces, lo primero que hicimos fue, adquirimos un grupo de vigas pretensadas, ¿ok? Ya estaban hechas, de hecho nos las donaron, y son vigas de 8,50 metros, ¿ok? Después, estas vigas, lo que hicimos fue someterlas a un tren de carga de manera de que viéramos cuáles son sus capacidades, sus momentos de agrietamiento y sus momentos últimos, que son propiedades fundamentales para nosotros establecer criterios de cómo vamos a intervenirlo. En la gráfica lo que tenemos es ese modelo de viga pretensada, ¿ok? Cuáles son sus propiedades y cómo se ensayó, ¿ok? Tenemos adicionalmente una fotografía del ensayo que se hizo en la nave de ensayos especiales del INME. Siguiente. ¿Qué obtuvimos con esto? Básicamente, el momento de agrietamiento, que fue de 9,8 toneladas, el momento de rotura, que es 19,6, y ustedes ven las gráficas de momento contra desplazabilidad en el medio, en los puntos de control. Igualmente, la gráfica de cortante contra desplazabilidad. Son las gráficas probablemente más importantes. La de momento nos da la capacidad de flexión, pero la de corte nos permite ver la previsión de que no vayamos a tener un sobreesfuerzo que dañe antes por corte que por momento a la viga. ¿Ok? Entonces eso nos permite estar dentro de un marco de diseño completo. La siguiente. Ahí vemos el proceso que se sometió a la viga, el agrietamiento presente en la viga, que es más o menos lo que debería pasar cuando yo coloque el tablero. Siguiente. Aquí tenemos un estudio de solicitaciones que reproduce un poco lo encontrado. Siguiente. Este es el modelo que se utilizó. Básicamente, dos vigas prefabricadas, pretensadas, se colocó un tablero en la parte superior y se vació en sitio. Lo que ven en la figura de abajo es la distribución del acero de refuerzo, tanto del pretensado, que son los que están a nivel longitudinal, y los de corte, que son los que están a nivel transversal, que se ven en forma vertical. Siguiente. Este es el proceso de vaciado. Todo se hizo en la nave de estudios especiales, se verificó el tablero, se pusieron elementos conectores de cortante y se vació con un concreto de 233 kilos por centímetro cuadrado. Siguiente. Ese es el esquema de la instrumentación que se hizo, cómo iba a pasar el sistema de cable posttensado, ¿okay? Que es el que está en línea discontinua. Tenemos varios sectores por donde va a atravesar. En esos sectores se puso chapa metálica entre las dos vigas y una chapa de cierre en la parte inferior de las vigas. A ciertas alturas, sobre todo más alto en los extremos y más bajo en el centro, se colocó el cable posttensado. Siguiente. Aquí tenemos la viga ya colocada en el dispositivo de ensayo. Estos se ensayaron. ¿Cómo fueron los ensayos? Los ensayos fueron progresivos, a distintas cargas. ¿Okay? ¿Qué es lo que se quería ver? Cómo se comportaba y cómo se dañaba la estructura. Y después, posterior a hacer ciclos de posttensado con una determinada pretensión y después aumentarla para ver las posibles ganancias de resistencia que obtenemos en el sistema. Siguiente. Se hizo, el precepto original era aumentar en un 33% la capacidad portante de la pieza, se instalaron los cables de prensado exterior, se colocaron guías en las cabezas a lo largo de la pieza, el cerramiento de la sección transversal del tablero, donde se aplicaron los sistemas de posttensado y colocación de zonas de anclaje y verificación, en este caso, de los conectores. Siguiente. Aquí tenemos ya lo que sería el dispositivo. Siguiente. La anterior, exacto. Aquí vemos que justo entre las dos vigas se coloca un sistema de plancha de acero con una pletina inferior y en el medio de esto lo que vemos es un refuerzo adicional y por dónde pasa el refuerzo. En la parte de abajo tenemos los refuerzos en los extremos y hay un refuerzo que va
similar en la parte interior por donde pasa también para ejercer la pretensión. En la foto de la derecha se ve la aplicación en el caso del postensado por parte del profesor Duilio Manzano. Siguiente. Aquí tenemos la viga o el esquema de agrietamiento final. Tenemos la curva de momento contra desplazamiento y corte contra desplazamiento. Vemos la fisuración, cómo se genera, la zona donde hubo la fractura y, por supuesto, una zona de agrietamiento completo. Siguiente. Estos fueron los ensayos. Es la misma viga en 7 etapas. En las primeras 3 etapas se fue cargando y sobrecargando la estructura y se fue verificando hasta dónde podía llegar el esfuerzo sobre la viga. En esta cantidad de ensayos lo que se hizo fue fisurar de forma progresiva y afectar la viga que se estaba ensayando. En el siguiente, y antes de comenzar el cuarto, se extendió, no, la anterior, se extendió para poder hacer el postensado de la viga, y en la viga 4 y 5 se ensayó esta viga en postensión, en 2 formas diferentes de manera de ver su capacidad. Posteriormente se incrementó esta presión en 8 toneladas y se volvió a ensayar. Siguiente. Aquí tenemos cómo fueron los ensayos, cómo fueron las deformaciones en esta viga. Siguiente. Aquí tenemos básicamente los últimos ensayos, cómo se deformaron. Fue consistente en los 2 ensayos, a pesar de que en uno se trabajó con una menor capacidad. Siguiente. ¿Qué es lo que tuvimos en este trabajo? Se ha demostrado ampliamente la bondad de la técnica de reforzamiento con pretensado exterior para lograr el mejor comportamiento y la resistencia del tablero de puente que ha sido afectado por la acción de sobrecarga excesiva. Se logra alcanzar incremento de resistencia del orden del 80%. Acuérdense que nosotros nos planteamos originalmente un incremento de un 33%. ¿Okay? Con esto logramos incrementos hasta del 80%. Eso quiere decir que podemos incrementar la vida útil de estos tableros. Normalmente un puente tiene una vida útil bastante amplia. Muchos de los tableros de puente que se construyeron con niveles menos significativos de los que se construyen actualmente, pero con este tipo de postensados se le podría dar una vida útil adicional. ¿Okay? La rigidez que se pierde en el incremento de las cargas. Recuerden que hicimos ensayos sucesivos. Eso va degradando constantemente. Se recupera en gran parte al descargar y en los ciclos sucesivos de carga. La historia de carga no representa una influencia decisiva. ¿Qué significa esto para nosotros? Tenemos una gran cantidad de puentes que ya están afectados. Si nosotros los reparamos y ese proceso de carga y daño no significa nada en el refuerzo, quiere decir que va a quedar en una condición de estabilidad bastante aceptable. ¿Okay? Entonces podríamos tener o pretender tener una reparación que es como si rehabilitáramos el edificio y quedara en su condición original con una mejor capacidad de carga. Hay que entender también que aunque no lo hicimos en este ensayo, si fuésemos a hacerlo en la realidad, tendríamos que inyectar las grietas, subirlo y después hacer la pretensión. ¿Por qué hacer esto? Simplemente para salvaguardar la parte de durabilidad que no lo contempla en este ensayo. Entonces, si nosotros rellenamos las grietas, postensamos posteriormente y el sistema queda íntegro, vamos a tener no solamente una estructura que va a ser reforzada para que trabaje mejor, vamos a ampliar la vida útil, sino que vamos a tener una durabilidad mejor. No va a estar afectada por los agentes agresivos. Los procesos de corrosión no se deberían presentar. ¿Okay? Lo otro, reforzar con planchas de acero presenta muchas ventajas en cuanto a peso y versatilidad. La resistencia última flexión después de la pretensión exterior es independiente de esta historia de carga de reforzamiento, pero depende de la resistencia del concreto y las propiedades particulares del pretensado exterior e interior. Lo que vimos fue una aplicación
de un pretensado exterior. Pero tenemos también sistemas de puente que son a base de dovela. ¿Okay? Eso quiere decir que son huecos por dentro. Ese mismo pretensado que hemos propuesto aquí se puede hacer por dentro de esas dovelas, sin que tenga una visibilidad externa. Además, eso permite un mantenimiento mejor. Una de las cosas que se ha ido o se ha mejorado en el tiempo después de iniciar ese proyecto es los sistemas tanto de anclaje posterior como de anclaje interno, donde se ha propuesto dispositivos para el pasaje de esas guayas que causen el menor roce posible y que sean adaptables a las distintas tipologías de puentes que tenemos. Eso es importante. Adicionalmente, en el área de puentes se está explorando otros sistemas de potensado con fibra, digamos, compuesta. Actualmente estamos viendo la propuesta de hacer estos sistemas de pretensado exterior, pero con fibra de carbono. ¿Okay? Una de las cosas buenas que tiene la fibra de carbono es que su resistencia es muy grande. Puede llegar a 18.000 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, también tiene problemas. ¿Por qué? Porque su deformabilidad es muy grande. Eso se puede contrarrestar con sistemas de pretensión. Y esto se puede aplicar de una manera eficiente en los puentes existentes. Adicionalmente, la durabilidad de la fibra de carbono también ha mejorado en el transcurso de los tiempos. Hay sistemas de protección, sobre todo si quedan expuestas al ambiente. Y es un sistema que viene ya directo para ser ubicado en la parte externa. Quiere decir que su colocación y sobre todo su versatilidad en cuanto a peso es muy importante. Siguiente. Bueno, queremos agradecer también, sobre todo para el trabajo, al Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, a la Facultad de Ingeniería, al profesor Otto Carvajal y al ingeniero César Peñuela, y todos los colaboradores con el proyecto de investigación, tesistas y amigos, así como el profesor Castillejo, que nos ayudó en algunos ensayos particulares. Siguiente. Bueno, eso es todo. Agradezco la presencia de ustedes y los que nos escuchan en línea. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Ronald Torres por su importantísimo, interesante trabajo, muy pertinente en el área de mantenimiento, sobre todo dado la cantidad de puentes de luces pequeñas en el país que requieren, que tienen tableros dañados y requieren su intervención. Muchas gracias.